De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a un auténtico reguero de casos de corrupción en todos los ámbitos de la vida pública. Partidos políticos, sindicatos, entidades bancarias, ni siquiera la familia real parece librarse de esta plaga. Ni tampoco el Ejército, un estamento cuyo carácter opaco y fuertemente jerarquizado dificulta especialmente la investigación de los casos de corrupción. Aún así, los últimos meses estamos viviendo un goteo de revelaciones sobre diversas irregularidades en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hace unos meses se descubrió en la base aérea de Getafe una trama dedicada al fraude fiscal y a la malversación de fondos públicos a través de contratos inflados, falsos justificantes de IVA y concursos amañados. Sin salir del Ejército del Aire, este verano, 50 militares de diversos acuartelamientos eran imputados por emitir facturas falsas. La cantidad estafada podría oscilar entre 7 y 10 millones de euros. A principios de septiembre, también el Hospital Militar Central de Madrid se veía envuelto en la polémica después de que el propio Ministerio de Defensa denunciase a sus gestores por, según algunas fuentes, adjudicar contratos de suministros de forma fraudulenta. El Ejército, queridos amigos, y su inexplicable funcionamiento. Por ejemplo, ¿por qué cuando gritan ¡descansen!, los soldados se quedan de pie y no se tumban? En el intermedio ya hemos hablado en más de una ocasión del caso del teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, que, como recordaréis, tras denunciar diversas corruptelas de forma interna, sin que fueran tenidas en cuenta, decidió plasmar estas experiencias en una novela, una obra de ficción, pero con muchas semejanzas con la realidad. Esta novela, titulada Un paso al frente, y la exposición pública que acarreó, le llevaron a ser arrestado durante 2 meses, parte de los cuales Segura los pasó ingresado en el Hospital Militar Gómez Ulla por llevar a cabo una huelga de hambre. Hoy vamos a comprobar cómo, para acallar esas denuncias, Luis Gonzalo Segura fue sometido a todo tipo de presiones y promesas de mejora de sus perspectivas laborales si accedía a mantener el silencio, como demuestra una serie de conversaciones mantenidas entre el teniente Gonzalo Segura y un superior a las que hemos tenido acceso en este programa. Luis, buenas noches, bienvenido una vez más. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, queridos amigos, estamos viviendo un momento único en la historia de la televisión. Está en nuestro plató un Segura que no viene a promocionar Torrente 5. Bien, Luis, antes de escuchar estas conversaciones contigo, si te parece, vamos a hacer una pequeña cronología de tu caso. En diciembre de 2012, después de informar a sus superiores sin obtener ningún resultado, denuncia ante la Guardia Civil supuestas irregularidades en la adquisición de equipos informáticos en el Ejército y adjudicación de tareas de mantenimiento. El Tribunal Militar encargado archiva las diligencias y entierra el caso porque, según ellos, el contenido de la denuncia se sustenta sobre conclusiones subjetivas que no rebasan el ámbito de las suspicacias y conjeturas. Pero lo cierto es que tú, Luis, en esa denuncia sí que documentas algunos hechos. Vamos a repasar algunos de ellos. El teniente Segura trabajaba en la jefatura del Sistema de Información y Telecomunicaciones en un acuartelamiento en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y mientras realiza labores de inventario de equipos informáticos, se percata, y así lo denuncia, de que el cuartel general del Ejército de Tierra en Madrid está pagando por el mantenimiento de 5.000 nodos o puntos de conexión de un programa informático dedicado a comprobar errores, cuando en realidad hay solo 189 de esos puntos en Madrid. Y no solo eso, en el cuartel terrestre de Valencia, donde se supone que había 1.000 nodos también incluidos en ese contrato de mantenimiento, allí ni siquiera existen. El coste total durante 10 años del mantenimiento de estos 5.000 puntos de conexión, de los que, recordemos, apenas había 189, es de 700.000 euros. Nodos inexistentes. Malditos informáticos, siempre te cuelan algo. Por eso Dios los castigó con la virginidad perpetua. Bueno, y ahora cuéntanos, Luis, ¿cómo descubres que esos nodos no existen? Pues la verdad que forma parte de mis competencias. En ese momento formaba parte de mis competencias el vigilar todo este tipo de contratos. De hecho, cuando yo llego pagábamos por gastos de mantenimiento 386.000 euros anuales y yo reduje ese gasto a 14.000 euros el primer año y 5.000 el segundo. Con lo cual, desde luego, ahí había una auténtica chapuza. Y dentro de esta chapuza me encuentro que visito el cuartel general y de 5.000 nodos que tenía que haber instalados, solo había 189, con lo cual con una licencia de 250 teníamos suficiente. Y en Valencia ni siquiera estaban instalados. Sí, pero entonces tú reduces el presupuesto casi 20 veces y el servicio sigue siendo el mismo. Sí, bueno, de hecho el Ejército de Tierra no se ha hundido desde entonces, ¿no? Ha seguido funcionando. La verdad que es una situación tremenda. Y estamos hablando de casi 400.000 euros anuales solo en un mal gasto.
Sandra Sabatés. Sí, porque hay que decir que las denuncias del teniente Gonzalo Segura no quedan ahí. También advierte de que era una práctica habitual trocear presupuestos en partidas inferiores a 18.000 euros para poder asignar contratos a dedo sin tener que convocar concurso público. Una práctica que, sin ser en sí misma ilegal, sí aparece en numerosos casos de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Esta denuncia, lejos de ser una conjetura, está avalada por documentos aportados por su abogado en el recurso de apelación contra el primer auto del juez. Lo que estamos viendo es un presupuesto ofrecido por la empresa Seidor a la Jefatura de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ejército de Tierra para la compra de 90 ordenadores. El precio total, IVA incluido, son 44.784 euros. Este presupuesto finalmente se divide en 3 partidas distintas de 30 equipos cada una, de forma que ninguna de ellas supera los 18.000 euros. En total, 52.522 euros, es decir, casi 8.000 euros más. Luis, a ver, cuéntanos, ¿cómo se adquirieron finalmente estos ordenadores? Pues se adquirieron efectivamente en 3 lotes de 30 para dárselos a una empresa en concreto, pero además hay que puntualizar que este no es un caso extraordinario ni único, es uno de los muchos que yo he conocido y que se producen en el Ejército, y bueno, que lo puse como ejemplo porque creo que es un ejemplo muy fácil de comprender hasta para el juez militar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo es esto que 3 partidas de 30 cuestan más que una de 90? ¿Esto cómo se come? Pues es difícil de asumir. Está claro que ahí ha tenido que pasar algo y, lógicamente, si hubiese salido a concurso esta compra de 90 portátiles, habría salido todavía incluso más barata de la primera oferta, ¿no? Está claro que esto se quería dar a alguien con la idea de que hubiera un sobrecoste. De hecho, una de las denuncias en las denuncias que yo pongo, lo que pido es que se haga una auditoría a la JCISAT y a todas las Fuerzas Armadas, y por supuesto que se investiguen los incrementos patrimoniales de todos los mandos que hayan podido estar involucrados en estos contratos. ¿Y quién da la orden de trocear esos contratos? El general, pero además estamos hablando de que todo esto es conocido por la mayoría de los militares, es decir, que no estoy hablando de hechos extraordinarios, esto es el día a día. De hecho, el general dio órdenes en el mismo sentido de que se trocearan más expedientes en función yo no sé exactamente, de sus gustos personales o de lo que fuera, ¿no? Y para no tener que ir a un concurso público. Y ya se sabe, queridos amigos, que en los ejércitos no se hace nada sin la autorización de los superiores. Hay que respetar la cadena del mando. El teniente obedece al coronel, el coronel obedece al general y el general obedece a Harrison Ford. Sí, todo lo que sé del ejército lo aprendí viendo Air Force One. Bien, después de denunciar estos hechos, Luis Gonzalo Segura es apartado del cargo, comparece ante el Tribunal Militar y, como decíamos antes, este tribunal emite un auto que considera que su denuncia se sustenta en suspicacias y conjeturas, exculpando de cualquier responsabilidad a los mandos denunciados por el teniente. Es decir, entienden que no procede investigar ninguna de las denuncias del teniente. Luis y su abogado recurren, como hemos visto, pero el juzgado militar emite un auto final contra el que no cabe recurso alguno. Sí, bien, aquí hay que hacer una puntualización porque tal vez mucha gente no sepa que los militares tienen un sistema judicial propio, aparte de aquel al que estamos sometidos el resto de los ciudadanos. Un sistema judicial con sus propias normas de funcionamiento. Por ejemplo, en un tribunal militar, un rango inferior como un capitán no puede juzgar a un cargo superior como un general. Para que lo entendamos, si un soldado es juzgado, tiene más garantías de buena ley que en un tribunal militar. A partir de ahí, la historia de Luis se hace pública. Lanza su libro, Un paso al frente, en el que narra, en clave de ficción, las corruptelas en el interior de un cuartel. Es arrestado por hacer públicas sus denuncias en determinados medios de comunicación y pasa 22 días en huelga de hambre. Hoy vamos a poder oír unas conversaciones mantenidas, como decíamos al principio, entre el teniente Luis Gonzalo Segura y un superior de su acuartelamiento, en concreto un general, en las que este último presiona a Segura para que deje de denunciar estos hechos. Pero antes vamos a hablar de la derivada política de este caso, que ha llegado al Parlamento de la mano de 2 partidos, Izquierda Unida y UPyD, que han sido los únicos que han pedido explicaciones al Ministerio de Defensa por su situación. Nuestro compañero Gonzo ha mantenido conversaciones con representantes de estos 2 grupos, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, e Irene Lozano, de UPyD, para conocer cuál está siendo su labor. Vamos a verlo. ¿Por qué su grupo parlamentario decidió interesarse por el caso del teniente Segura? Nosotros conocimos la situación del teniente antes incluso de la presentación del libro y nos preocupó la reacción del ejército, ¿no? Nos preocupó tanto la denuncia del teniente como la reacción del ejército. Una reacción democrática hubiera sido proteger al teniente
y permitir que declarara casi como testigo protegido, ¿no? ¿Por qué tu grupo parlamentario, el de UPyD, se interesó por el caso del teniente Segura? Bueno, el caso del teniente Segura para nosotros no ha sido el único, y la verdad es que a todos y cada uno de los militares que nos han llegado contando sus problemas, en algunos casos problemas muy sangrantes, y todos ellos muy relacionados entre sí, ¿no? con el funcionamiento de una estructura pues que tiene numerosas deficiencias y que, en fin, es tan opaca que favorece muchas veces un abuso de poder muy desconocido por la sociedad. Pues eso provoca muchas denuncias individuales de gente que se siente desamparada, porque además al tener ellos restringida la libertad de expresión, no les es fácil ir a contar su caso, vamos, les está prohibido de hecho ir a contar su caso a los medios de comunicación. Entonces muchas veces cuando ya están desesperados han recurrido a todas las vías internas dentro del ejército, vías administrativas, etcétera, vienen a pedirnos ayuda, pues un poco para que nos hagamos eco de su problema, de su causa, y para que les demos ese amparo que no encuentran dentro de la institución. Vosotros, respecto a este caso, habéis pedido explicaciones al ministro de Defensa para que las dé en el Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Os han dado algún tipo de respuesta? No, nosotros hemos pedido, en fin, hemos hecho muchas preguntas, le hemos pedido al ministro que comparezca para explicar por qué no ordena una investigación de la corrupción que él denuncia. Algunos casos de estos, cuando nos llegan, una parte del trabajo que hacemos es llamarle por teléfono para decirle: oiga, ministro, está pasando esto, y a lo mejor usted ni siquiera se ha enterado y ni siquiera nos devuelve las llamadas. A raíz de este asunto, usted envió una carta al Observatorio de la Vida Militar pidiéndoles que estudiasen este caso. Han recibido ya respuesta. Me gustaría que nos dijese qué es lo que les han dicho desde ahí. El observatorio responde, primero, que no sabe si soy yo el más adecuado para hacer esa denuncia, y en segundo lugar que la respuesta es que una denuncia individual no hace granero, y por tanto que sin que haya una situación general pues no lo van a investigar. El teniente Segura se está jugando prácticamente su carrera en el ejército con estas denuncias, también su libertad. De hecho ha estado detenido durante 2 meses por denunciar una serie de abusos, de corruptelas y de privilegios que hay dentro del ejército. ¿Usted cree que estos hechos que denuncia el teniente Segura son un caso aislado? Bueno, por ahora son denunciadas o denunciados como un caso aislado, pero los que hicimos el servicio militar vemos en esas prácticas que conocíamos. Por lo tanto, probablemente sean prácticas heredadas de la época del franquismo que no han sido depuradas todavía. Y eso plantea no solamente el problema individual o específico que denuncia el teniente Segura, sino un problema quizás mucho más general. Hay casos también recientes, ¿no? Por ejemplo, el caso reciente del acoso a una capitana, y el caso todavía más reciente de fraude en un acuartelamiento del ejército. En los últimos tiempos está habiendo muchos hechos aislados, ¿no? Lo que queremos, si hay la sospecha de que hay prácticas irregulares, pues que se investigue y que se establezcan unos cauces para eliminarlas. Porque si no haces eso, los otros valores que son buenos se vuelven negativos. Es decir, si no, la jerarquía se convierte en abuso de poder, y lo que debe ser discreción se convierte en opacidad y en secretismo absoluto. Y desde el poder político, por ejemplo, el sitio en el que nos encontramos, en el Congreso de los Diputados, ¿qué es lo que se puede hacer? El trabajo político es el trabajo individual, aunque sea solo solucionar un caso, y para mí el caso de la capitán Cantera de Castro sigue siendo emblemático, ¿no? Hay muchas situaciones que todas juntas suman un deterioro que yo creo que el ministro debería tomarse muy en serio. Desde el poder político yo creo que ser al menos tan incisivos como lo es quien se juega más, en este caso el teniente Segura, ¿no? Es decir, plantear al gobierno que tiene que comparecer, plantear al gobierno que tiene que abrir una investigación y emitir un informe, y que cada uno de estos casos se depure ante los tribunales de justicia. Muchas gracias a Gonzo por este gran trabajo. Hoy Gonzo no puede acompañarnos porque tenía un compromiso ineludible: tocarse las narices en su casa. Bien, Luis, ¿crees que los partidos políticos han interesado lo suficiente por este caso? ¿O hubieras deseado algún apoyo más? Desde luego que sí, que habría deseado algún apoyo más, y además me parece lamentable. Creo que la corrupción no forma parte de nadie, y creo que tanto el PP como el Partido Socialista Obrero Español se tenían que haber preocupado de este caso,
Y lo que me sorprende más en esta circunstancia actual es que el PSOE no se haya preocupado de este tema, puesto que es oposición, y como oposición yo creo que debería de haber liderado este movimiento, aunque tengo claro que si no lo han hecho es porque entiendo que son también responsables o se sienten responsables de todo lo que está pasando, ¿no? Luis, hasta ahora hemos estado hablando de las presiones públicas que ha recibido, pero también las ha recibido en el ámbito privado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, he recibido todo tipo de presiones, incluso a mis amigos, a todos mis amigos se les está persiguiendo porque a ellos no se les ve y se les puede perseguir, se les están quitando de determinados puestos o se les están dando peores puestos, quitando complementos, amigos militares. Efectivamente, es decir, lo que se está intentando es aislarme para que ningún militar me hable, ¿no? De hecho, hay dosieres funcionando con fotografías de quién come conmigo, quién cena conmigo, en fin, me parece que esto es como mínimo bochornoso en una democracia como debería ser. Pero no te preocupes, que van desarmados. Bien, luego hablaremos de eso. Como decíamos al principio, vamos a reproducir palabra por palabra la transcripción de esas conversaciones entre Luis Gonzalo Segura y un general de su unidad que nosotros hemos escuchado y que fueron grabadas entre mayo y junio de 2013, después de las denuncias del teniente y antes de la publicación de su libro. En la primera de ellas, el general, visiblemente molesto, acusa a Segura de ser literalmente el tocapelotas de Prado del Rey, en referencia a la ubicación de su acuartelamiento, muy cercano a la sede de Radio Televisión Española. Lo que no te puedes convertir es en el tocapelotas Pepito Grillo de Prado del Rey, ¿vale? Yo creo que ya has tocado bastante, ¿eh? Es suficiente. Ahora te toca demostrar todos los días que sí, que yo lo sé, que eres capaz de trabajar normalmente. No pretenderás hacerte famoso por ser el tocapelotas diario. Bueno, recuerdo que esta transcripción se corresponde literalmente con la conversación original que aquí hemos podido escuchar en el intermedio. Bueno, se ve que al ejército no le gusta que sus miembros se hagan famosos por salir en televisión. La culpa es de la legionaria de Gran Hermano. Luis, yo no conozco el lenguaje castrense, pero cuando un general te dice que no seas un tocapelotas, ¿es su manera sutil de decirte que o te callas o vas a hacer guardias hasta el 2045? Por supuesto, y cosas peores. Evidentemente es terrible la situación de muchos militares que quieren denunciar hechos como el mío y no pueden, porque a partir de incumplir una recomendación de estas características y de convertirse en el tocapelotas de la unidad, comienza de repente tu vida, cae en un abismo, tus calificaciones bajan, tus trabajos son peores, te quitan los complementos económicos, en fin, así hasta que te expulsan del sistema o te vas tú del ejército. Hay más. En la siguiente conversación, este general, bajo cuyo mando está Luis Gonzalo Segura, muestra un tono algo más conciliador e intenta ilustrar al teniente sobre las virtudes militares y el valor de la disciplina, muy útil, sobre todo cuando hay que acallar un escándalo. Aquí se presumen una serie de virtudes: la serenidad, la reflexión, la disciplina por encima de todo. Hay que darle el margen al jefe de equivocarse y obedecer aunque esté equivocado. ¿Me explico? Esa es la disciplina militar. Si no se practica esa mínima virtud, estamos perdidos. Luis, cuando habla de darle un margen al jefe aunque esté equivocado, ¿de qué jefe y de qué equivocación crees que está hablando? La verdad que yo creo que las palabras son en sí mismas bochornosas, ¿no? Yo creo que cuando las pronunció este señor, lo peor de todo es que estaba convencido de que lo que decía era correcto, ¿no? Evidentemente se refiere a incumplir una orden a él o a cualquier otro general, habla en general, porque efectivamente los militares, los subordinados, que somos casi siervos, lo que tenemos que hacer es cumplir las órdenes, aunque estén equivocados. Da lo mismo que malversen, que roben, que abusen, que acosen, da exactamente igual, ¿no? Sí, porque esta es una contestación que él te da cuando tú le comentas las irregularidades que has observado allí. Efectivamente, eso es. Esta conversación se da en ese contexto. Efectivamente, eso es. Y es muy triste, ¿no?, que haya que tragar con todo y encima, bueno, algo que ha dicho, trabajar normalmente. Como si aquel que denuncia la corrupción no está trabajando normalmente, ¿no? Me parece realmente bochornoso. Bueno, en la conversación el general, consciente de las irregularidades, intenta, digamos, empatizar o incluso pues intentar que ceses en tu lucha bajo la excusa de que es imposible, ¿no?, pelear contra el sistema. Parece que para este general mantener el buen nombre del estamento militar intacto importa más que cualquier denuncia de corrupción. Vamos a escucharlo. En esta empresa yo he visto lo que tú me has contado, y mucho más. Cuando me han tocado los huevos no he ido al juzgado. Lo que he hecho es trabajar más. Te entiendo perfectamente todo lo que me has contado. No critico en absoluto el hecho de que no tengas derecho a que se lave tu imagen y que nadie te puede obligar a hacer sinvergüencerías. Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Estoy de acuerdo.
Pero no es la manera de luchar contra este sistema. Este sistema hay que luchar de otra forma. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la única manera de trabajar contra esta iglesia no son las denuncias, porque al final el sistema te depura. El sistema se venga. Es tan terrible que se venga. No te empeñes en sanear a una empresa cuando a lo mejor todo el país está podrido. ¿Cómo que todo el país está podrido? Pues para ser un hombre que se encarga de defender la patria cree muy poco en ella. Ya me lo imagino en una guerra. ¿Ríndase? Pues sí, porque para defender la mierda esta que tenemos ahí, pues, no nos rendimos. Bien. Aunque parece que lo que sí está claro a juzgar por las palabras del general es que no le sorprende que se cometan sinvergüencerías, como dice él. ¿Esta actitud de mejor vamos a taparlo la has encontrado también en otros mandos y compañeros del cuartel? Por supuesto, y en el mismo juzgado, ¿no? Aquí lo principal es la institución, ¿no? Los jueces no juzgan los hechos para descubrir lo que sucede, sino para salvaguardar el nombre de la institución. Y al final lo que estamos haciendo es llenar un cubo de basura y evidentemente ahora el día que lo abran por completo, pues el olor va a ser irrespirable, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes problemas, esta actitud, ¿no? Esto se limpia, los trapos sucios los limpiamos nosotros en casa, ¿no? Esto es terrible porque la de miles y millones de euros que están perdiendo los ciudadanos con este tipo de conductas. Bien, seguimos. Vamos a escuchar la última y más sorprendente de todas las conversaciones. El general ya ha pasado por varios estados: el enfado, la comprensión, la amenaza velada. En esta ocasión llega algo que, si no es soborno, se parece mucho. Yo creo que te debes sentir tranquilo. Es un problema más contigo mismo. No te tienes que preocupar. Pasará el tiempo. Te haremos unas buenas calificaciones. Este año vas a tener unas buenas calificaciones. No te preocupes si sigues así. Vas a tener una condecoración cuando te toque. Deja pasar el tiempo. Es el consejo que te puedo dar. No, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo renuncias a una medalla a cambio de destapar un caso de corrupción dentro del ejército? ¿Qué pasa, que no te gusta la joyería? No, la verdad es que no. Me han llegado a ofrecer condecoraciones, subidas de calificaciones, un puesto mejor, lo que quisiera, ¿no? Con tal de estar callado y no seguir denunciando. Pero mi obligación es hacer lo que estoy haciendo y mi obligación es estar hoy aquí y contarle a la ciudadanía lo que sucede en el mundo militar. Bueno, insistimos en que la transcripción de estas conversaciones es literal a las conversaciones originales que hemos podido escuchar aquí en el intermedio. Luis, ¿cuándo es la última vez que has podido hablar con el general? Pues en septiembre del año pasado fue la última vez que hablé con él y bueno, supongo que, en fin, que me tendrá mucho cariño en la actualidad. Sí, bueno, y desde la última vez que has estado aquí, ¿ha cambiado algo tu situación? ¿Se ha puesto alguien en contacto contigo del ejército para transmitirte alguna novedad? No, para nada, es terrible. Lo que sí estoy esperando es, desde luego, pues el correspondiente parte por falta grave por mi anterior estancia aquí, y el futuro que vendrá con este supongo que los unirán y me los enviarán juntos. Pero no, como he dicho, sobre todo lo que están haciendo es me envían mensajes a través de mis amigos al presionarles y maltratarles, ¿no? Bueno, y hemos visto que el ejército ha llegado a hacer un seguimiento, pero totalmente exhaustivo, de todas tus apariciones en los medios de comunicación. Aquí te tengo el ejemplo. Vemos cuando hablaste con el Confidencial Digital, Diario Militar, tu blog, Revista Tiempo, estuviste en la web también de Antena 3 y está todo con fechas, palabra por palabra, todo lo que has dicho, todo controlado. ¿Qué consecuencias te puede traer el estar aquí esta noche? Pues supongo que la expulsión del ejército. Casi con toda seguridad la expulsión del ejército, y si no, pues me destinarán a una unidad en la que me puedan machacar sin que haya ningún foco que ilumine el callejón oscuro, ¿no? Se comportan realmente como mafiosos, ¿no? Entonces, cuando estás delante de las cámaras intentan mantener la corrección, pero tarde o temprano esto pasará, los focos dejarán de alumbrarme y en ese momento ajustarán cuentas conmigo. ¿Este es el único final que contemplas? ¿No tienes esperanza en alguna otra alternativa? Bueno, otra alternativa sería que el ministro hiciera una auditoría, descubriera quiénes son los malos malísimos, entre comillas, limpiarse las Fuerzas Armadas, le ahorrasen muchísimos millones al contribuyente y a mí pues me devolviesen mi puesto de trabajo y mi vida anterior, ¿no? Pero creo que eso, como tantos otros militares que han denunciado, no se lo van a hacer. Bueno, también cabe esperar que las instituciones, quien corresponda, los partidos políticos, etcétera, en una democracia no te dejen aislado y en el total desamparo, ¿no?
Sí, en cualquier caso, muchísimas gracias, Luis Gonzalo Segura, por volver a acercarte aquí y sobre todo por compartir con nosotros este documento. Y te deseamos muchísima suerte. Eso sí, permíteme una pregunta más que llevo queriendo hacerte desde que entraste en el plató y que tú, ya que eres un militar versado en informática, debes saber sin duda. Al respecto del tema del control antimisiles tierra-aire utilizado por los países que integran la OTAN. ¿Qué crees que es mejor, lanzarlos con Windows o con Apple? Con Apple seguro, porque además es muy chuli mandarlos con el iPhone. Pues muchísimas gracias y que tengan mucha suerte. Muchas gracias.